Ante todo, mostrar mi agradecimiento a José Luis Munilla, excelente profesor y antiguo amigo. Hemos coincidido muchísimas veces en coloquios y he podido apreciar su valía humana y su muy buen equipaje intelectual, de modo que los alumnos suyos pueden estar seguros de que le va a transmitir los mejores conocimientos. Y agradecimiento a CETIS, mi casa de acogida, en la que me he sentido siempre muy respetado, valorado y muy querido. Y por tanto no tengo otro modo de agradecerlo que colaborar en todo lo que pueda todos los días de mi vida a esa institución que llevo en el alma. Se me invita para hablar de la pedagogía de la alteridad. Sobre esto he escrito mucho, que ustedes conocen, y sigo escribiendo. Está a las puertas de ser publicado un libro en papel que se llama La huella del otro, la pedagogía de la alteridad y Levinas. Ahí se recogen muchos artículos míos publicados en la revista Redipe de la Red Iberoamericana de Pedagogía y otros artículos inéditos y algunos muy poco conocidos. Es un libro que está muy bien estructurado, muy bien organizado y que ustedes próximamente podrán conocer. En primer lugar, yo quisiera resaltar la importancia que tiene la pedagogía de la alteridad como paradigma. No es una ocurrencia que se me ocurrió hace ya muchos años y que el equipo de investigación de educación y valores en la Facultad de Educación de Murcia apoyó con toda difusión, con todo entusiasmo, y en esa tesitura sigue hoy. La pedagogía de la alteridad es un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Para mí este punto es muy importante. Un paradigma es una manera determinada de ver el mundo, una manera determinada de situarse en el mundo, una manera determinada de relacionarse con los demás. Es, por decirlo con una imagen más o menos plástica, es como una gran atalaya desde la cual se puede observar el mundo, juzgarlo, para transformarlo. Desde ese paradigma lo enfocamos todo, también la educación. Por tanto, no es una técnica, no es una estrategia, no entra dentro del campo de la didáctica, sino que entra dentro del campo de la teoría del conocimiento, de la teoría a través de la cual nosotros analizamos todo, y es un proyecto. Cuando hablo de la pedagogía de la alteridad como paradigma, estoy enfocando todo lo que se refiere al ámbito de la educación desde la alteridad, desde el modo de estar el profesor en el aula hasta el modo de cómo el profesor recibe a los alumnos en su despacho. Lo invade todo, lo conecta todo, le da sentido a todo. El paradigma es una potente luz, un foco, que ilumina la vida en ámbitos muy concretos. Ese es el paradigma. No una aventura a ver qué pasa, no una moda más o menos que viene a resolver el problema de la educación, no. Es una antropología y una ética. Detrás del paradigma de la pedagogía de la alteridad hay una determinada concepción del ser humano, del hombre. Y hay también un modo determinado de relacionarse el hombre con los demás. Esa es la fuerza del paradigma. ¿Y dónde
se inserta, en qué se apoya, cuál es el fundamento del paradigma pedagogía de la alteridad. Levinas. Ahí se bebe, de ahí nace, ahí está referido, de ahí nace y ahí vuelve. Disculpa. En la pedagogía de la alteridad, todo se reduce a hacer posible que el modo de entender al hombre y el modo de relacionarse el hombre con los demás en Levinas llegue al ámbito de la educación. Porque Levinas jamás pensó en hacer un discurso y propuesta educativa, jamás. Pero en el fondo de Levinas, que es mi trabajo durante muchos años, es toda una fuente inagotable que alimenta la pedagogía de la alteridad y cada vez se encuentra y descubren ideas nuevas, lazos nuevos, proyectos nuevos. En primer lugar, en Levinas el hombre es un ser histórico, es un ser corpóreo, que vive aquí y ahora. El hombre es un ser adverbial, el cómo, el dónde y el cuándo le condicionan y le definen. El hombre es un ser circunstancial, que hace de la circunstancia o el contexto su hábitat de vida. Fuera de la circunstancia, el ser humano como tal no es reconocible, se queda diluido en una idea bella. Es un ser universal como las ideas, abstracto como las ideas, pero tiene el inconveniente de que no responde a la realidad. No existe. Existe el hombre que ama y odia, que sufre y goza, que nace, crece o se desarrolla y muere. Es el hombre contingente, limitado, vulnerable. El hombre, en definitiva, que conocemos por la experiencia. La mundanidad, la corporeidad, el ser circunstancial es el equipaje y la condición que nos acompaña todos los días de nuestra vida, afortunadamente. De lo contrario, seríamos pequeños dioses caídos del cielo o ángeles irreconocibles, ángeles que no sabremos si tendrían más de demonio que de otra cosa. El ser histórico condiciona todo nuestro modo de estar en el mundo. El hombre como ser histórico condiciona toda nuestra vida, porque la circunstancia nos condiciona radicalmente. Y todos los humanos somos seres contextuales. Que yo sepa, al menos, todos los que hemos venido a este mundo, hemos venido a un grupo humano en una circunstancia. Hemos heredado una lengua, unas costumbres, unos ritos, una cultura en definitiva, como marco de existencia, como marco o ámbito de ser humanos. Los humanos no somos extraterrestres, somos de aquí, cada uno de su lugar y cada uno perteneciente a una cultura que le permite ser humano. Ese es el carácter histórico del hombre. Y Levinas tiene una frase que es apodíctica cuando habla de la corporeidad. Somos corpóreos, somos cuerpo, no somos una idea universal bella que anda y vuela por el cielo. Dice él, el yo, o sea, el ser humano, de pies a cabeza,
es vulnerabilidad, es fragilidad, es dependencia, es limitación, es contingencia. De pies a cabeza el hombre es vulnerabilidad. Por tanto, no es la idea universal, abstracta, que se tiene del hombre la que se compadece del otro necesitado, sino la experiencia de sufrimiento del hombre concreto. No nos compadecemos de las ideas, nos compadecemos del otro sufriente, del otro necesitado. Y todos los humanos radicalmente, en la misma esencia de lo que somos, en la estructura radical antropológica, es necesidad. Los humanos somos seres radicalmente necesitados, limitados, precarios, vulnerables. Por tanto, en la más íntima esencia del ser humano está presente la necesidad, la contingencia, la limitación, la vulnerabilidad. El hombre omnipotente, el hombre soberano, el hombre autónomo, el hombre autosuficiente es una entelequia. Es una bella idea, pero un error, con dramáticas consecuencias. En el fondo de esta concepción del ser humano como soberano, omnipotente y dominador está toda forma de totalitarismo. Y es mejor evitarlo, porque la historia reciente y de hace algún siglo nos está hablando de lo que significa el totalitarismo. Levinas rompe con toda la concepción idealista del hombre como ente universal y dice él: solo en el rostro del otro el hombre se hace accesible. Solo podemos acceder al otro, a lo que el hombre es en su rostro. Y para Levinas, el rostro del otro es fragilidad, es vulnerabilidad. Toda tentación angelical, abstracta, falsa, errónea, de entender al hombre como un ser que vive en el mundo de las ideas, es un fracaso, desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista ético. Dice Bauman, sociólogo importante, cita textual: el otro, como categoría abstracta, simplemente no tiene nada que ver con el otro que yo conozco. Qué gracioso es este hombre y qué bien dicho está. Yo no conozco a lo que los otros piensan que es un hombre inscrito o instalado en la categoría universal, abstracta, trascendental, universal. Ese yo no lo he visto nunca. Ni lo va a ver, ni es posible verlo, porque no existe. El hombre, el ser humano, además de ser un ser histórico, categoría importantísima en Levinas, importantísima, porque no se entendería absolutamente nada de Levinas si no es el ser histórico que conocemos todos por la experiencia. A los otros hombres ideales no los hemos visto nunca. Pueden estar en nuestra cabeza, en nuestra idea, pero esas no se ven. Tienen efectos, tienen consecuencias como todo idealismo, pero no lo vemos. Solamente vemos al ser humano concreto, a este y a esta, aquí y ahora. El ser humano, además de ser un ser histórico, es también un ser relacional, abierto al otro, no enclaustrado en sí mismo. La relación ética
responsable solo se da entre seres históricos, pero no entre las ideas sobre el bien y el mal. En esa no se da la responsabilidad. Entre la idea de justicia y la idea de libertad, entre las ideas, no se da relación ética. Solamente se da una relación ética responsable ante el otro concreto, que pregunta por lo suyo y nosotros estamos obligados a responder. Es la experiencia de sufrimiento y de necesidad del otro la que demanda una respuesta responsable. Pero esto se hace entre seres concretos, entre seres históricos, no entre las ideas. La relacionalidad forma parte de la estructura antropológica del hombre. La apertura. La relacionalidad entendida como responsabilidad. El hombre no es un ser en sí y para sí, sino para el otro. Toda su razón de ser como humano está en el otro que le constituye como humano. Es decir, yo soy humano por el otro. Somos humanos porque los otros nos hacen humanos cuando respondemos de ellos. Ser para el otro, su radical dependencia del otro, es la idea fundamental de Levinas. Esto ha roto todo el discurso en el que estaba instalada la filosofía occidental hasta Levinas. Por eso es que ha suscitado tanta adhesión y tanta admiración como rechazo. Es el filósofo que no deja a nadie indiferente, sino que le obliga a tomar partido. No contra mí o conmigo, sino con una determinada manera de estar en el mundo y de relacionarse con los demás. Levinas inaugura una nueva ética, una nueva antropología, hasta ahora no descubierta por nadie ni propuesta por nadie, solo él. Afortunadamente, ahora en los últimos tiempos se empieza a hacer justicia al filósofo lituano francés Levinas. Todo lo esencial en el hombre es historicidad y dependencia. Si se prescinde de estas características, el hombre que conocemos se hace irreconocible. Hay dependencia del hombre respecto del otro, porque el otro forma parte del sujeto como pregunta y como respuesta. Esta frase me gusta a mí repetirla. Esto sí puede decir que está acuñada por mí. La he formulado yo por vez primera, aunque sea una inmodestia. El otro es siempre pregunta para mí. El otro siempre me pregunta. Cualquier persona con la que nos tropezamos por la calle o compañeros de trabajo, siempre es pregunta. ¿Quién soy yo para él? ¿Quién es él para mí? No es una cosa, no es un objeto, es alguien, persona, concreta, no una idea que tengo del hombre, sino este o esta en concreto, este o esta, que está aquí y ahora, junto a mí, o distante de mí,
pero sé que está aquí. Siempre me pregunta, y me pregunta por lo suyo. ¿Qué has hecho por mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Una cosa? ¿Un objeto? ¿O alguien? Por tanto, además de ser pregunta, es también respuesta. Respuesta que se hace exigencia ética responsable en cómo respondo. ¿Cómo respondo? Como el buen samaritano, bajándome de mi supuesta autoridad moral, mancharme las manos, curar sus heridas, curar las heridas al hombre herido en el camino, abandonado, cuidarlo, atenderlo y rescatarlo del abandono, o pasar como el sacerdote y el levita indiferentes para seguir en mi autoridad moral de no mancharse las manos y mantenerme en la pureza, que significa frialdad e indiferencia. Por tanto, el otro siempre es acusación, siempre, siempre. No puedo cerrar los ojos y los oídos al clamor de los que sufren, y hoy lamentablemente hay muchos oídos que no oyen y muchos ojos que no ven, muchos. Afortunadamente hay grupos, hay demostraciones como ahora en Valencia, y los desastres de los fenómenos naturales, donde brota la esperanza de un ser humano liberado de la indiferencia y de la frialdad. Para saber quiénes somos, hay que dar un rodeo, una vuelta, y preguntar por el otro. Yo soy yo cuando tú eres tú. Y somos tú para ser yo. Es decir, para ser yo, tengo que ser tú. Y si esto yo no lo afirmo, estoy negando al otro. Estoy construyendo un muro que me separa. Me estoy metiendo de lleno en el ensimismamiento y enclaustramiento que hace imposible toda apertura al otro y toda relación con el otro. Relación de responsabilidad en la que me encuentro y me realizo como humano. Estas son las ideas fundamentales de Levinas a propósito de la antropología y de la ética. ¿Y qué entiende Levinas por la ética? Muy brevemente, es una respuesta singular y concreta a alguien. Esto tiene una influencia enorme en pedagogía y en la educación. No hay una respuesta universal ética, porque no existe el hombre universal. Mi respuesta siempre es singular y concreta, a un individuo singular y concreto, a una necesidad singular y concreta, que es hoy, para mañana puede ser distinta. Y lo que es aceptable y válido para mí no tiene por qué ser también para el otro. Por tanto, en educación no puede haber un lenguaje universal, una respuesta universal, una propuesta universal y una responsabilidad universal, sino una respuesta a este y a esta que está aquí y está ahora. Por eso es imposible hacer una educación ética, moral, desde un despacho, un laboratorio,
se hace siempre a pie de obra y se hace siempre cada día. Porque cada día estamos ante individuos singulares y concretos, no frente a un colectivo universal u homogéneo, en la que cualquier propuesta puede ser válida. Eso es un error. Y por último, para no cansarles demasiado, la pedagogía de la alteridad es un estilo de vida. Esto también me gusta decirlo a mí. Yo no puedo ser un buen educador en el aula llevando a cabo o realizando lo que acabo de decirles de la pedagogía de la alteridad si no hay una correspondencia en mi vida fuera del aula y fuera del centro educativo. Yo tengo que hacer posible un estilo de vida distinto. Cuando estoy paseando por la calle, voy a un supermercado, convivo con los demás, con la gente. No puedo quitarme la chaqueta que me pongo en el aula al hablar de la pedagogía de la alteridad y quitármela cuando salgo, porque soy el mismo en el aula y fuera. No se puede mantener por mucho tiempo la hipocresía y la esquizofrenia. Destruyen al ser humano. Y el mejor educador es el que es coherente y vive la verdad. Y es testimonio de lo que dice en el aula y practica también fuera del aula. Es un estilo de vida y le puedo asegurar que la complica y mucho, pero merece la pena. Les animo a meterse de lleno de la mano del profesor José Luis Bonilla dentro de lo que es la pedagogía de la alteridad. A ella he dedicado casi toda mi vida académica en la universidad y después de jubilarme, que ya va para 15 años, he permanecido en el mismo surco, sembrando la misma semilla y cultivando el mismo árbol, y les aseguro que merece la pena. Llena todo mi tiempo felizmente y puedo decir dentro de mi real modestia que algo he contribuido a hacer de la educación una actividad más humana que puede contribuir no solamente a hacer mejores personas, sino a ayudar a construir una mejor sociedad al servicio de todos. Desde Murcia, España, les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Gracias por su atención.